Lección del día de hoy, vamos entonces a trabajar la unidad número 3, se llama distribución de probabilidades. De esta, pues de esta unidad tenemos algo particular y es lo siguiente, para que lo tengamos pues como presente, ¿cierto? Y es que esta unidad la debemos de trabajar bastante con un poquito pues como a la carrera pero sin afanes, no sé cómo se escuchará, eso es raro, ¿cierto? ¿Y por qué a la carrera pero sin afanes? O sea, pues, haciendo las cosas pues como bien, ¿cierto? Un poquito que avancemos pero que se haga como bien. Y es por lo siguiente, voy a aprovechar aquí, no sé si ustedes, bueno, ustedes tienen su calendario. Hoy es 7 de noviembre y las tutorías van hasta el 21, ¿cierto? 21 de noviembre. Según mis cuentas, lo normal es que tendríamos entonces la clase de hoy 14 y 21, según mis cuentas. Pero según lo que se ve normalmente en la universidad, es que ustedes casi que el último sábado, ¿cierto? O sea, el último sábado del semestre antes de parciales no tendrían tutoría. No sé este semestre cómo lo van a programar, ¿cierto? O sea, pues según mis cuentas, ideal sería hasta el 21, pero mirando pues como es histórico, entonces el 14 no tendríamos clase, perdón, el 14 tendríamos clase, pero el 21 no. Entonces eso nos reduce aún más el tiempo, ¿sí? Eso nos reduce mucho el tiempo. Entonces hay que tener cuidado entonces con lo que vayamos a trabajar. Por eso hoy voy a tratar antes de mostrarle pues como esta unidad y hacer enseguida de lo que Profe, hace. ¿Sí, dime, Denis? según el calendario que nos pasaron a principio de semestre, la última clase sería el día 21, porque el Ah, 28 haríamos los finales de la clase de la mañana y el 5 los finales de la clase de la tarde. exacto, sí, así está programado, sí, sí, así está programado, ¿cierto? Pero no sé porque en los semestres anteriores de pronto pues colocan esa fecha, pero entonces el último sábado a veces se trabaja, eso pues no sé. El semestre pasado, por ejemplo, no se trabajó. Yo lo asumo pues como por ese lado. El semestre pasado no se trabajó ese último sábado, se dejó el sábado, ese sábado pues como libre y al sábado siguiente fue que se hicieron los parciales, los exámenes finales. Pero bueno, esperemos que sí que sea normal pues que tengamos pues hasta el 21. Bien. Listo, entonces, en vista de eso, la idea siempre es, como les decía, tratar de avanzar un poquito hoy, pero que hagamos enseguida ejercicio. Entonces, por eso, tengan por ahí a la mano calculadora, que la vamos a necesitar ahorita para hacer pues como unas prácticas enseguida. Listo. Vamos entonces a empezar. Unidad número 3, distribución de probabilidad. Ah, bueno, qué pena, antes de eso. Sí, Denis nos dijo entonces enseguida, para que nos quede claro a todos. Y es que el 28 de noviembre son los exámenes de la jornada de la mañana. O sea, los exámenes que ustedes, de las clases que tienen ustedes hasta las 11 de la mañana. ¿Cierto? Y el 5 sería entonces los exámenes de las clases que tienen en la jornada de la tarde. O sea, nuestro examen sería el 5 de diciembre. ¿Sí? Por un lado, les he quedado de pronto un poquito mal porque no les he revisado una guía, un trabajo que ustedes ya me compartieron. Ya tengo casi como dos trabajos pues montados allí de ustedes. Entonces, espero pues como colocarme al día con todo eso y que ustedes también tengan lo más pronto posible allí en plataforma, todas sus notas. Bien, distribución de probabilidad. Entonces vamos a mirar en esa distribución de probabilidad. Es que en términos como de comportamiento, ¿cómo podríamos nosotros agrupar la probabilidad de los sucesos, de la ocurrencia de un suceso? Lo ideal es que los sucesos entonces estén siempre, no sé si cabe aquí la palabra, normalizados. ¿Qué quiere decir normalizados? Que tengan entonces como un comportamiento dentro de lo que nos muestra aquí esta gráfica que tenemos aquí abajo, la campana, esta campana gaussiana, así, para que se comporten pues como de esta manera. Eso es lo ideal, ¿cierto? Y que por lo menos esa, pues vamos a ver aquí un valor más adelante, esa tener esa probabilidad
coincida pues como con la media, con el resultado de la media de los datos. Eso es lo ideal, pero no siempre sucede eso. A veces hay sesgos, ¿sí? A veces hay sesgos, entonces hay que mirar también cómo es este comportamiento de los datos. De una distribución o densidad de probabilidad de una variable aleatoria X es la función de la distribución de la probabilidad de dicha variable. ¿Eso qué corresponde? ¿Qué quiere decir entonces? Es un área que está por debajo de la curva entre dos puntos particulares. La idea es analizar estos datos, cómo se comportan entonces aquí. Las distribuciones entonces pueden ser, esas distribuciones de probabilidad entonces pueden ser discretas o pueden ser continuas. Eso depende pues como el tipo de distribución que se tenga. En la probabilidad de ocurrencia de un evento, entonces tenemos nosotros infinidad de distribución de probabilidad, ¿sí? ¿Esas por qué se dan? Porque siempre van a estar entonces entre este rango de datos, ¿cierto? Y entre dos valores, recordemos, entre dos números enteros, entonces nosotros vamos a encontrar infinitos números también, no enteros, pero sí infinitos números decimales, ¿cierto? Hay varios modelos para calcular la distribución de probabilidad. Uno es el caso de la distribución normal, distribución binomial, el chi cuadrado, ¿sí? G o G cuadrado, o se lee pues normalmente como chi cuadrado, el T de Student y la F de Fisher. ¿Sí? Hoy vamos a empezar pues con estos que son los más básicos, estos dos, para que trabajemos y hagamos ejercicios de ellos. Bien, en una distribución binomial, lo ideal entonces es que se comporte entonces con una gráfica tal como nos la muestra aquí, ¿cierto? Esta gráfica entonces describe la distribución de la probabilidad del número, por ejemplo, hagamos aquí un ejemplo, del número de hombres de un grupo de 10. Esta distribución binomial que describe las características de una variable. En este caso pueden tomar solamente dos valores, ¿sí? La altura que alcanza cada una de las barras es menor que 1. Nos podemos dar cuenta entonces de todo eso, ¿cierto? Mire que tenemos aquí valores que son decimales. Todas estas alturas de cada una de esas barras entonces es menor que 1. ¿Por qué es menor que 1? Porque la suma de todas ellas nos debe dar 1, ¿sí? La suma de todas ellas nos debe dar 1. Que eso correspondería pues como al 100% de las probabilidades de los datos, ¿cierto? A todo lo que nosotros llamaríamos nuestro espacio muestral, ¿sí? Cuando la más alta de las probabilidades, o sea, esta que tenemos aquí, se acerca a la mitad del rango, la distribución entonces se dice que es simétrica, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta entonces que es simétrica? Lo que ya lo mencionaba Yo ahorita. no le escucho. ¿No me escuchas? ¿Y los demás sí me están escuchando? Sí, profe, sí. Eh, Intenta por favor, es como reiniciar la sesión, a ver si de pronto puede ser problemas con el internet, ¿sí? La verdad es que está molestando. Por ejemplo, aquí ahorita a mí me apareció a veces, hoy me apareció como 2 3 mensajes de que la conectividad está muy lenta. Bien, ya les decía, lo ideal entonces es que la altura media, ¿cierto? La altura de ese dato sea entonces simétrica pues como para ambos lados, ¿cierto? O sea, lo que nos lleva a pensar es que esto se comporte, lo voy a colocar aquí con rojo, que se puede visualizar, se comporte entonces como si fuese una campana gaussiana. Uy, aquí tengo muy mal pulso, ¿sí? Una campana gaussiana. Pero, como les decía, a veces eso no sucede. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que haya entonces unos sesgos, entonces que tengamos entonces que nuestra campana arranque aquí así y aquí entonces donde tenga pues como el pico, ¿cierto? Entonces en ese caso está sesgada, por ejemplo, a la derecha o puede pasárnoslo algo diferente, ¿sí? Puede pasar entonces que aquí venga el pico y la distribución se vaya hacia acá. Entonces la campana entonces estaría sesgada pues como a la izquierda, ¿sí? Eso hay que tener entonces en cuenta cuando nosotros miramos entonces el comportamiento de los datos. Sí, Luis, distribución binomial. Eso es. Muy bien. Listo. Entonces,
Esta distribución binomial entonces, nos va a llevar entonces a tener entonces eso. Entonces lo podemos entender de la siguiente manera. ¿Sí? Repito. Si este dato intermedio se acerca entonces a la mitad de la distribución de los datos, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestros datos son simétricos. Cuando esta barra, la más alta, se acerca entonces al límite del rango, pues ese es el límite del rango de esta distribución, entonces es sesgada, te dice que pueden pasar dos cosas, sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Está sesgada a la derecha, ¿cierto? Si la... Perdón. Está sesgada a la derecha si la probabilidad más alta está cercana al cero. O sea, en este caso, este tendría entonces un sesgo a la derecha, o sea, porque la concentración de los datos se da entonces a la izquierda y el sesgo se da entonces a la derecha. Y está sesgada a la izquierda si la probabilidad más alta está cercana entonces a 10. ¿Sí? Pues, tirando pues como hacia acá, tirando a 10. Entonces el sesgo se va a ir entonces a la izquierda en ese caso. ¿Sí? Repitiendo esto, o sea, repitiendo pues un ejemplo que hemos conversado de pronto en algún momento, no sé si lo voy a comentar, yo creo que sí, en una de las clases de la primera unidad, mirábamos nosotros que estos datos que nosotros estamos calculando aquí se utiliza, por ejemplo, cuando hablamos en estadística descriptiva, que hablamos sobre lo que es las medidas de tendencia, medidas de dispersión. Entonces, digamos entonces que los datos, que una población si es homogénea o no es homogénea. Entonces, cuando los datos están sesgados, uno puede decir entonces que la población no es homogénea. Por ejemplo, que si se va a la 10, supongamos que esto habla de las pruebas de las pruebas ITFES. Entonces, hay un sesgo hacia la izquierda, o sea que el dato da entonces una desviación, por ejemplo, grande. Hablemos entonces en ese término pues como de la media de tendencia central allá, de dispersión. Entonces, que si la desviación da mayor a 10 o muy cercana a 10, entonces dice que entonces el grupo, una parte del grupo es muy buena estudiante y entonces hay una población por acá que se quedan rezagados. Ahora, si es lo contrario, voy a devolver aquí un tico. Si es lo contrario, en esta gráfica, por ejemplo, te encontramos aquí que hay un grueso de la población, por ejemplo, que está con rezago en cuanto, por ejemplo, al resultado de las pruebas, y hay algunos por acá muy esporádicos, ¿cierto? Muy pocos, que están como aventajados respecto a este grupo central que tenemos acá. Eso pues en esa parte nos gustaría pues como el sesgo, ¿cierto? Cuando hablamos de la media de densidad de dispersión. Bien. ¿Cuáles son las utilidades entonces de esta distribución binomial? ¿Sí? Estas se utilizan básicamente cuando tenemos entonces dos posibles resultados. ¿Qué quiere decir eso entonces? O sea que cuando en un experimento nosotros estamos seguros que pueden pasar solamente dos posibles resultados, ¿cierto? Un sí y no, un falso o verdadero, un está bueno, está malo. Ejemplo de ellos, por ejemplo, aquí, aquí. Un ejemplo de ello es que cuando nace un bebé, ¿cierto? Ese bebé puede ser varón o puede ser hembra. En el caso, por ejemplo, de un partido de fútbol, pues al final sale un campeonato, entonces que quede campeón o que quede perdedor, o en un partido que gane o que pierda, ¿cierto? Aquí en ese caso, pues no contemplaríamos la opción del empate, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, aquí, si estamos haciendo la prueba entonces de laboratorio para la efectividad de un tratamiento contra el SARS-CoV-19, entonces ese tratamiento puede pasar dos cosas: que sea efectivo o que no sea efectivo, ¿cierto? Que sea ineficiente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas solamente dos posibles resultados, entonces se puede aplicar la distribución binomial. Miremos aquí un ejemplo particular, y es este: una prueba múltiple de 4 alternativas, ¿cierto? O sea, ustedes me dirán, pero es que aquí no tenemos dos posibles resultados. Sí, sí tenemos dos posibles resultados. O sea, hablando de las 4 alternativas de respuesta, por ejemplo, un examen de selección múltiple con única respuesta, cada alternativa tiene dos posibles resultados: ser la correcta o ser la equivocada, ¿cierto? Entonces, por eso se mira, esto se cataloga pues como dos posibles resultados, ¿sí? Bien. La utilidad también de la distribución binomial, entonces se observa más, es en lo que son los experimentos de Bernoulli.
Bernoulli, bueno, ese es podemos llamar así, pues como un grupo de hermanos matemáticos, ¿sí? Que ayudaron mucho dieron muchos aportes al cálculo diferencial, al cálculo integral y en esa parte, por ejemplo, de estadística, ¿sí? Esa parte de la estadística. Estos señores eran unos grandes, pues, como pensadores en matemáticas y entonces hicieron unos cálculos que pudieran ser entonces generalizados. Entonces, bueno, nosotros aquí con esta distribución binomial podemos entonces darnos cuenta que la distribución, los experimentos de Bernoulli se cumplen a cabalidad para este tipo de distribución. ¿Para qué se utilizan? En estimaciones de proporciones y en pruebas de hipótesis de proporciones, ¿sí? La probabilidad de binomial o los experimentos que tienen la aplicación de los experimentos de Bernoulli tienen las siguientes propiedades. La primera, por ejemplo, que es la fundamental, es el que tenga presente siempre, que solamente tenemos dos posibles resultados, éxito o fracaso, ¿cierto? Bueno o malo, ¿sí? Pueden tener solamente dos posibles resultados. Segunda condición o segunda propiedad, el resultado obtenido de cada prueba es independiente de los resultados obtenidos en una prueba anterior. ¿Cómo así? Volvamos al ejemplo que nosotros hemos utilizado en las clases de lanzar una moneda, ¿cierto? Si lanzamos la moneda una sola vez, podemos obtener cara o sello. Ahora, si hacemos el lanzamiento de la misma moneda dos veces, si la lanzamos la primera vez, podemos tener cara o sello. El resultado del segundo lanzamiento no depende en ninguna medida del resultado del primer lanzamiento, ¿cierto? Y miramos entonces también allí unos ejemplos, los hicimos pues como desde la experiencia, ¿cierto? O sea, lo que resulte los lanzamientos siguientes no dependen de ningún lanzamiento anterior, ¿sí? Tercera propiedad o característica, la probabilidad de un suceso, vamos a llamarlo suceso P, es constante y no varía de una prueba a otra. Volvamos a la gente de la moneda. Si lanzamos una moneda la primera vez, nos puede caer cara o sello. ¿Cuál es la probabilidad de cara? 50%, ¿cierto? Al lanzar la moneda la segunda vez, la probabilidad de tener cara sigue siendo del 50%, ¿cierto? O sea, cada evento se toma pues como un evento independiente. Entonces, por eso no depende, ¿cierto? Lo que dice aquí. El resultado del evento siguiente no depende del anterior y por lo tanto esa probabilidad no va a variar, ¿sí? Cuarta condición es que la probabilidad del complemento la podemos determinar con lo que es el concepto de complemento, ¿cierto? Como 1 menos la probabilidad que ya conocemos. Y esa la vamos a llamar Q, ¿sí? Entonces Q es el complemento de P, ¿sí? Y aquí entonces dice, para otra propiedad en este caso, un momento porque tenemos un comentario. No. Bien, entonces dice aquí, si repetimos el experimento n veces, podemos obtener datos para armar una distribución binomial. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que para aplicar la distribución binomial no es haciendo solamente el experimento con una sola vez, ¿no? Tenemos que repetirlo en varias veces. Bien, entonces tenemos en ese caso la distribución binomial que se aplica entonces para probabilidades discretas, para probabilidades formadas entonces con series de experimentos de Bernoulli. Ojo aquí esto, los resultados de cada experimento son mutuamente excluyentes, ¿cierto? O sea, si cae cara, no puede caer sello enseguida al mismo tiempo. Usted no puede lanzar una moneda que caiga cara y sello, ¿cierto? Cae cara o cae sello. Si nace un bebé, puede ser varón o puede ser hembra. El hecho fisiológico que sucede allá, por ejemplo, de que nazca hermafrodita con los órganos, eso no determinaría por ejemplo que sea hombre y mujer, ¿no? Es uno de los dos simplemente, ¿cierto? Bien. Y la construcción, para construir entonces una distribución binomial, necesitamos básicamente entonces estos tres datos. Primero, conocer entonces la cantidad de pruebas, la cantidad de experimentos que se vayan a ejecutar, conocer la probabilidad de éxito, eso es indispensable, conocer la probabilidad de éxito, y utilizar entonces la función matemática que la vamos a conocer como P de X igual a K. Esta función matemática es la que nos va a permitir entonces a nosotros hacer el cálculo, o sea, la ecuación que nos debemos de aprender aquí, ahora de memoria. ¿Cuál es esa función de distribución de Bernoulli? O función de P de X igual a K.
Dice entonces aquí lo siguiente, que P de X igual a K es igual a N factorial sobre K K factorial por N menos K factorial, que multiplica a P elevado a la K por 1 menos P elevado a la N menos K. ¿Pero qué son todos estos números? Recordemos entonces que K es el número de aciertos, en este caso, que queremos nosotros analizar. ¿Sí? Es acá, ojo, número de aciertos que queremos nosotros analizar. Por ejemplo, si lanzamos una moneda 10 veces, lanzamos una moneda 10 veces y queremos entonces saber cuál es la probabilidad de que en esos 10 lanzamientos nos salgan por lo menos, que nos salgan 3 caras. ¿Sí? Que 3 entre esos 10 lanzamientos de resultados sean caras. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, ese 3 sería el número de aciertos que nosotros queremos analizar. Ahora, N, que está en este papel por acá, N entonces es el número de experimentos. En ese caso son las 10 lanzamientos que hicimos, ¿cierto? Y P es la probabilidad de éxito. Listo, como en nuestro caso queremos analizar que caiga cara, la probabilidad de tener cara sería el 0.5 o el 50%. Esa sería nuestra probabilidad de éxito. Y recordemos que 1 menos P es el complemento, o sea que eso es igual a Q, ¿cierto? Entonces podemos colocar 1 menos P o podemos colocar simplemente Q. En Excel uno puede utilizar entonces esta fórmula, así, distribución punto binomial, entre paréntesis, K, N, P. Mire, hay que conocer entonces los aciertos, el número de experimentos y la probabilidad de éxito. Y nos determina entonces allí con el acumulado, nos determina entonces cuánto es la distribución. Eso es como para saber si X es igual a K, ¿cierto? O si X es menor o igual que K. Bien, vamos a ver entonces con un ejemplo práctico. Me van a disculpar, lo que pasa es que en todo el día hoy he estado hablando como loco en estas clases y tengo la boca hecha una polvorera. Entonces dice aquí, ejemplo 1, probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces, ¿cierto? Probabilidad de tener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces. Listo, entonces para resolver nosotros nuestro experimento necesitamos primero conocer, recuerden, 3 valores, ¿cierto? K, N y P, ¿cierto? K, N y P. Listo, entonces en nuestro enunciado, ¿quién sería K? Los aciertos que nosotros queremos analizar. Y nos dice aquí entonces que los aciertos serían entonces 6. Queremos tener 6 aciertos, 6 caras. Entonces, como K es igual a X, entonces X va a ser igual a 6. ¿Sí? Necesitamos obtener también N, que es el número de experimentos. ¿Y cuántas veces se hizo el experimento? 10 veces. O sea, se lanzó la moneda 10 veces. Y necesitamos conocer P, que es la probabilidad de éxito, ¿cierto? Como es una moneda, sabemos que la probabilidad de tener cara es del 50%, o sea, P va a ser igual a 0.5. Por lo tanto, voy a escribirlo aquí enseguida. En este caso, de aquí automáticamente sabemos que Q con lo que fue P, Q también va a ser igual entonces a 0.5, ¿cierto? 0.50. ¿Por qué? Porque Q sería entonces igual a 1 menos 0.5. Listo. Entonces, aplicando la fórmula que tenemos, dice entonces que es igual a n factorial, o sea, 10 factorial, sobre k factorial, que sería entonces 6 factorial, por n menos k, o sea, 10 menos 6 factorial, por p, que es la probabilidad de éxito, 0.5 elevado a la k, por 1 menos 0. Menos p, perdón, o sea, q, podemos llamar también esto como q elevado a la n menos k, o sea, 10 menos 6. ¿Sí? Entonces, haciendo este cálculo nos damos cuenta entonces que la probabilidad, ese p de x, aquí hay un error, esa es una x aquí, p de x igual a 6, que es esta la que estamos calculando, entonces nos va a dar 0,205. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces es de un 20.5%. ¿Sí?
un 20.5%. Lanzar una moneda 10 veces y obtener 6 caras allí. ¿Hasta allí alguna pregunta? No, profe, no. Ok, bien. Hasta ahí está claro. Está claro, listo. Bien. Tenemos entonces ahora un ejemplo para resolver. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 aciertos en un examen de falso verdadero? Compuesto por 10 preguntas. ¿Sí? Compuesto por 10 preguntas. Entonces, vamos a analizar nuestra situación. Recordemos entonces que necesitamos 3 valores, ¿cierto? ¿Me recuerdan cuáles son los valores que necesitamos entonces nosotros para poder empezar a aplicar la probabilidad de la distribución binomial? Profe, el número de aciertos, o sea, la K, que es el número de aciertos, Sí, la N, que es el número de experimentos, la P, que es la probabilidad de éxito. correcto, muy bien. Y automáticamente nos resulta entonces la Q, ¿cierto? Listo. K, cantidad de aciertos. ¿Cuántos aciertos nos están pidiendo aquí? 5, ¿cierto? ¿Cuántas veces está el experimento? ¿Sí me escuchan? ¿Cuántas veces tenemos el experimento? N va a ser igual a 10, 10. Muy bien, Mar. P, probabilidad de éxito. el 50%. 50%, lo que puede ser falso, verdadero, o sea, 0.5. Por lo tanto, Q también va a ser igual a 0.5, ¿cierto? Recordemos que eso es igual a 1 menos P, ¿cierto? O sea, 1 menos 0.5, pues nos va a dar entonces definimos 0.5. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí, podemos entonces aplicar nuestra fórmula. Entonces tendríamos lo siguiente, se me pierde el puntero. Tenemos entonces que P de X igual a K, o sea, P de X igual a 5, va a ser igual a, entonces vamos a colocar nuestra expresión, tenemos n factorial, o sea, 10 factorial sobre k factorial, que sería 5 factorial, que multiplica a 10 menos 5 factorial. Esto por p, que es 0.5, elevado a la k, que sería 5, por 1 menos p, pues que eso es q, o sea, 0.5 elevado a la n menos k, o sea, sería en este caso 10 menos 5. Les muestro aquí algo. Si nosotros nos acordamos de unos conceptos que ya vimos en este curso, hay un concepto que se llama combinación. Miren, esto que tenemos aquí es una combinación, ¿cierto? Entonces eso lo podemos escribir para uno resumirlo como, o sea, aplicar pues como el cálculo completo. Recuerden la calculadora 10 combinado 5, ¿cierto? 10 combinado 5 entonces por 0.5 a la 5 por 0.5 también aquí, 10 menos 5 también daría 5. ¿Cuánto da este resultado, por favor? ¿Quién me colabora ya? 10 combinado 5, ¿cuánto daría? Profe, ¿me recuerda por favor cómo sacarla en la calculadora? Sí, claro. Recuerden entonces que tenemos es... escribe 10, luego shift y el signo de división y aparece la C. Ah, sí, 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 señor. Y luego el 5. Dice, entonces luego 0.5 elevado a la 5 por 0.5 elevado a la 5 también.
Entonces tendríamos que eso nos va a dar es, o sea, lo están haciendo, me confirman de pronto si sí. A mí me dio error. Toda la operación. ¿Sí? Perdón, me da 0.25. Exacto, aproximadamente, ¿cierto? 0.25. Sí, porque daría entonces 0.246. Y sigue pues cifras decimales. Te lo podemos redondear a 0.25. Sí. Eso es. Entonces sería 0.25. Entonces, en términos de la respuesta, pues, aquí a esta pregunta, dice que cuál es la probabilidad de tener 5 aciertos. Entonces, la probabilidad, ¿cierto? Sería entonces del 25% aproximadamente. ¿Sí? O sea que, pues, parecería como extraño, ¿cierto? Y es que cuando uno tiene un examen entonces de 10 preguntas y la probabilidad es de ganar 5, entonces sería el 50. Uno dice, no, entonces es del 50%. Pero si uno mira entonces con esto que tenemos acá, bajo estas condiciones, ¿cierto? De que sea un examen, por ejemplo, de falso o verdadero, la probabilidad de ganarse apenas la mitad de las preguntas sería entonces de un 25%. ¿Sí? Bien. Ahora entonces, yo les pregunto lo siguiente. A este mismo enunciado, de cuál es la probabilidad de tener 5 aciertos, mire, pero recordemos entonces que tenemos 10 preguntas. Lo normal para uno ganar el examen es que ganar la mitad más uno, ¿cierto? O sea, deben de haber ganado no solo 5 preguntas, sino 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad para este mismo enunciado de tener 6 aciertos? ¿Sí? Queremos hacer una comparación de resultados. Así queremos analizar esta misma situación, pero ahora para 6 aciertos. ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿Cuánto nos daría la probabilidad? Voy a escribir por acá aparte. Oh. Listo, si queremos entonces tener 6 aciertos. Entonces, mire, ya nuestra K, ¿cierto? Cambia. Entonces, K va a ser igual a 6. N sigue siendo 10. La probabilidad de éxito sigue siendo 0.1 y 0.5, perdón. Y Q sigue siendo también 0.5, ¿cierto? Pero antes ya nuestra fórmula va a cambiar lo siguiente. Va a ser igual entonces a P de X igual a 6. Se va a ser igual, Profe, ¿sí? el, Entonces, el número de aciertos no debería cambiar como la probabilidad de éxito. porque si usted tiene, sí, usted tiene, ahora va a tratar de tener 6 preguntas buenas, ¿cierto? Ajá. Pero cada pregunta que tiene puede ser falso o puede ser verdadero. Ah, ok, ok. ¿Cierto? La probabilidad de éxito para cada pregunta sí es del 0.5. ¿Sí? Bueno, esta quedó aquí muy larga. Entonces tendríamos aquí que eso va a ser igual entonces, a 10 factorial sobre K, en este caso va a ser 6 factorial que multiplica a 10 menos 6 factorial, ¿cierto? Por, ¿sí? Por 0.5 elevado a la 5 por Q, ¿cierto? Que es 0.5. Perdón, aquí yo me equivoqué. No es elevado a la 5 porque es elevado a la K, Es a ¿cierto? las 6. Es elevado a la 6. Muy bien, ya iba muy rápido ya. Elevado a la 6 por Q, que es 0.5, elevado a la N menos K, o sea, 10 menos 6, o sea, va a ser igual a 4 en ese caso. Entonces, ¿cuánto nos daría ahora ese resultado? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría entonces ese resultado ahora?
¿Lo están haciendo? ¿Sí? ¿Están calculándolo? Profe, y me da que 6.15. ¿Sí? Tienes que ser, recuerda, aquí es una combinación inicial. 10 combinado 6, ¿cierto? Por 0.5 elevado a la 6 por 0.5 elevado a la 4. Profe, así me da 0.21. Es correcto. Sí, realmente pues aquí nos variante es 0,205, así más o menos, redondeándolo, pues sí, 0,21. O sea que la probabilidad en ese caso de obtener esos 6 aciertos es de 21%. Ahí disculpen la letra, que es que, ¿sí? 21%. Entonces miren que, pues podemos pensar entonces que a medida entonces de que queremos más aciertos, es menos probable lograrlo, ¿cierto? Pues aquí podemos terminar como esa situación, ¿sí? Entonces, podemos entonces aquí también como establecer una relación. De pronto es que si hacemos más preguntas, será entonces que tengo más opciones de ganar. O sea, si el examen fuese solamente 5 preguntas de falso verdadero, entonces será más fácil ganarlo que tener entre 10 preguntas o tener. Ahí hay que mirar como eso, ¿cierto? Ese tipo de situaciones son las que se analizan, por ejemplo, en el caso de las pruebas de estado. Y que las pruebas de estado, entonces, y las saber T y T, tienen una cantidad de preguntas bastante considerable. ¿Sí? Entonces, como para uno analizar pues, como la situación allí. Bien, ahora sí. Ustedes, por favor, y me comparten enseguida ahorita el otro tiempecito para que me comparten como la respuesta a esta situación. Dice aquí, un jugador de baloncesto, bueno, ese debe estar pegado, de baloncesto, con probabilidad de 0.55 de encestar el balón, hace 6 tiros. ¿Cuál es la probabilidad de lograr 4 cestas? Hagan ustedes el cálculo, traten de resolver el ejercicio y enseguida entonces comparamos. Después de resuelto, si alguno quiere compartir, por ejemplo, pantalla para mostrarnos como el resultado, bienvenido pues como para mirar entonces cómo lo hizo y analizar. ¿Sí lo están haciendo?
Bien, ¿cómo van? Yo hice algo, pero no sé si esté bueno. Listo, sí. Te escuchan, te escuchamos. Pues a mí el resultado me dio 0,28, o sea, 28%. Listo, voy a colocarlo por acá entonces, que la respuesta sería entonces 28%. ¿Alguien más ya lo hizo? Listo, vamos a mirar. Listo, entonces para tener ya ese resultado, entonces vamos a identificar nuestros datos. Tenemos entonces K va a ser igual a cuánto aquí, Marley? La K es 4. 4. N sería igual entonces a 6, ¿cierto? Porque son la cantidad de lanzamientos que hace en total. Y la probabilidad de éxito, muy Es bien, 0,55. 0,55. Y por lo tanto entonces Q va a ser igual a Q es igual entonces a cuánto? 1 menos P, ¿cierto? Sería entonces Q es igual a 1 menos 0,55. Ok. O sea que esa parte de la fórmula se llama Q. Sí, claro, exacto. Entonces voy a ponerlo aquí. Y Q entonces sería igual a cuánto allí. Entonces daría 0,45. 0,45, ¿cierto? Pero igual podemos haber utilizado también esta solamente, la expresión 1 menos 0,5, o sea, 1 menos P. ¿Sí? Vamos utilizando entonces Ok. cualquiera de las dos. O sea, podemos llamar Q 0,45 o haber escrito entonces la fórmula 1 menos 0,55. Muy bien, entonces ahora sí aplicamos la fórmula. Entonces dice que P de X igual a K, o sea, P de X igual a 4, entonces va a ser igual a, aquí en esta combinación completa, dice entonces que sería igual a N, o sea, 6 factorial, ¿cierto? Sobre K factorial, o sea, lo que fue K, 4 factorial, que multiplica a N menos K, a 6 menos 4 factorial, por P elevado a la K, o sea, 0,55 elevado a la 4, ¿cierto? Por, ahora, 1 menos P, o sea, 0,45, que es Q. 0,45 elevado a la N menos K. 2. En ese caso sería 2. Muy bien. Listo. Entonces, esta es una combinación de 6 combinado 4 por 0,55 elevado a la 4 por 0,45 elevado a la 2. ¿Así lo llevaba Marla? ¿Así lo tenía? Sí, señor. ¿Y cuánto le dio entonces? 0,28, ¿cierto? Sí, pues da 0,2779, pues yo lo redondeé. Ah, sí, claro, muy bien. 0,2779, que equivaldría entonces a un 0,20, 0,28. Muy bien. ¿Los demás compañeros así lo tienen? ¿Hay alguna pregunta? Listo. Vamos bien entonces. Veo que no hay pregunta, entonces vamos a avanzar.
Muy bien, vale. Entonces la probabilidad de lograr 4 cestas es de un 28%. Eso es. Listo. Este otro para practicar y entonces avanzamos pues con la temática. Dice, supongamos que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamble es de el 0.05. ¿Cierto? Si en el conjunto de unidades terminadas constituye un conjunto de ensayos independientes, preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que entre 10 unidades, 2 se encuentren defectuosas? ¿Sí? Vamos a darnos un minutico para que ustedes lo resuelvan y enseguida entonces compartimos pues la respuesta entre todos. ¿Cómo van? Ya yo lo hice. Ok. Verifiquemos entonces. Y Rosana, Denis, Luis, ¿ya lo hicieron? Bien, vamos entonces. N, K, P y Q. Listo, entonces, ¿cuánto sería N aquí?
Profe, yo puse 10. 10, claro, sí. En la cuenta que aquí tenemos ese, vamos a necesitar 10 unidades, ¿cierto? De esas 10 unidades, queremos entonces mirar K, sería entonces 2. 2. Correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que dentro de 10 unidades, 2 se encuentren defectuosas? Aquí está, ¿cierto? 0.05. La probabilidad de éxito de obtener las defectuosas sería entonces de 0.05. Y Q entonces sería Es 1 menos 0.05. correcto. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Profe, a mí me dio 7%. Listo. Pero esta resta aquí. Ah, eso. Ah, sí. Da 0.95. 0.95. Ahora vamos a hacer el 5. Muy bien, 0.95. Entonces vamos a mirar aquí. Entonces tendríamos que P de X igual a K, o sea, P de X igual a 2. Entonces va a ser igual a nuestra N, 10 que sería factorial, entonces 10 factorial sobre 2 2 factorial, factorial que multiplica, exacto, a 10 menos 2 factorial factorial. por 0,0 0.5 a la 2 a la 2, sí, por 0.95. correcto, 0,95 elevado a la que 8. elevado a la 8. Muy bien. Bien, en resumen, entonces tenemos aquí que ese es 10 combinado 2 por 0,05 elevado a la 2 por 0,95 elevado a la 8. A la 8. Y eso nos va a dar, a ver, yo verifico acá antes un momentico. Diez combinado 2 por 0.95, ¿cierto? 0.95 elevado a la 8. Efectivamente, entonces nos va a dar es 0.7. 0,0746, ¿cierto? Ahí lo podemos redondear entonces simplemente al 0.07. O sea que la probabilidad de tener entonces una unidad dos unidades defectuosas entre 10 sería entonces del El 7%. 7%. Es correcto. Es una probabilidad del 7%. Muy bien. Entonces creo que no tenemos inconvenientes por ahora con esa parte, pues con la temática. Sencillo. Está sencillo, ¿sí? Bien, ya ese no lo vamos a resolver aquí. Entonces aquí tenemos este otro. Ojo, este sí nos cambia un poquito. Entonces, ¿por qué? Porque para esta situación, miren, en las anteriores que estamos trabajando, todo lo que hicimos ahorita, los ejercicios conocemos nosotros como la probabilidad de éxito, ¿cierto? Para el experimento que queremos analizar y que no hay ninguna afectación pues con el experimento. Este también se puede utilizar con el experimento de Bernoulli, una probabilidad binomial, pero aquí hay algo siguiente y es que hay un truco. Hay algo que se llama como truco aquí. O sea, está amañada la situación. Entonces dice el ejercicio. Esto es utilizando tablas. Esas tablas yo se las voy a compartir a ustedes para que ustedes las puedan entonces como tener a la mano y hacer como los cálculos. Dice entonces aquí. Supongamos que lanzamos al aire una moneda trucada. Como les dije, una moneda que está amañada. ¿Cómo es una moneda amañada? Puede ser entonces que, como les mencioné en algún momento, la moneda del dólar, que por un lado tiene un relieve, el relieve es más alto que el otro, ¿cierto? Entonces de ese lado pesa más. O una moneda que ha sido rayada pues como contra el piso, entonces eso la desgasta la moneda, entonces ahí también la moneda estaría trucada, ¿cierto? Eso altera las probabilidades. Entonces dice, con esta moneda trucada, ¿sí? La probabilidad de obtener cara es del 30%.
Por lo tanto, la probabilidad de obtener cruz será del 70%, ¿cierto? Porque eso debe sumar 100% o 1. Entonces dice, lanzamos la moneda 10 veces de manera consecutiva. Si queremos calcular la probabilidad de observar 6 caras o al menos 6 caras o menos, nos fijamos en la siguiente tabla, ¿cierto? O sea, tener 6 caras o 5, porque dice 6 caras o menos, 6, 5, 4, 3. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos entonces con nuestra tabla? ¿Cómo calculamos la probabilidad usando las tablas? Entonces dice, iniciamos los mismos valores que tenemos ahorita, necesitamos entonces calcular n, k y p, ¿cierto? Y aquí no nos dan. Dicen que n es igual a 10, es la cantidad de experimentos que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? X es igual a 6, ¿por qué? Porque K es igual a 6. Nos quiere entonces mirar es que obtener 6 caras o menos, ¿cierto? Y la probabilidad de éxito, que es de 0.3 o el 30%, que es lo que tenemos entonces acá. ¿Listo? Ya identificado nuestros valores, entonces lo que hacemos es irnos a la tabla. Nuestra tabla entonces es una tabla de doble entrada, ¿sí? En el eje, en esta primera columna, perdón, nos muestra entonces lo que son los n y los x o los k de x, ¿sí? K y x, k igual a x. Y en las siguientes columnas nos vamos a entonces lo que son las probabilidades de aciertos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ustedes indican nuestro primer rango que es 10, listo. Tenemos aquí n igual a 10. Dentro del 10, entonces buscamos que x sea igual a 6. Entonces, dentro de 10, x igual a 6. Entonces ya tenemos esta línea que voy a entonces trazar aquí, ¿sí? Esa es esta línea que vamos a analizar. Ahora, en esa línea queremos entonces buscar nosotros es la probabilidad de aciertos. La probabilidad de acierto debe ser igual, en ese caso, al 30%, o sea, 0.3. Entonces, desde allí, está bien, entonces, con la probabilidad de acierto, que es de 0.3, trazamos entonces una línea vertical y automáticamente nos queda entonces una intersección aquí. Este valor que está en esa intersección sería entonces la probabilidad para ese experimento, ¿sí? Ese es 0.9894, o sea que podemos hablar entonces que para estos datos, para esta información así tal como nos muestra aquí, de la probabilidad de éxito sería entonces de un 98.94%. Pero ojo, esto es usando las tablas, ¿cierto? Tenemos que identificar, igual que en los casos anteriores, identificar entonces nuestra n, nuestra x y nuestra p, y utilizar la tabla entonces para encontrar el valor pues como del dato. ¿Esto por qué lo permite? Porque el experimento de Bernoulli pues es una situación que era repetitiva, ¿cierto? Y entonces logró a partir de muchos experimentos encontrar entonces esa tabla pues como de probabilidades. Se llama así, tabla de probabilidades, ¿sí? Bien. Esta distribución binomial nos permite entonces a nosotros también determinar la media, la varianza y la desviación de la desviación estándar, ¿sí? Recordemos que estas medidas, la primera, por ejemplo, la media, es una medida de tendencia central para datos, ¿cierto? La varianza y la desviación estándar son dos medidas ellas de dispersión. Entre ellas, por ejemplo, tenemos también el rango y el coeficiente de variación de Pearson. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la media? A partir de una distribución binomial. Recordemos que la media es lo mismo que el promedio, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar por acá para que no se nos olvide por acá. Esto que tenemos aquí, esto es lo mismo que el promedio, ¿sí? Cuando hablamos de varianza, por ejemplo, es que tan disperso está un dato respecto a la media, ¿cierto? Y sí, ¿cuál es la variación de un dato respecto a la media? Y la desviación estándar es como el promedio de esas varianzas, ¿cierto? El promedio de esas varianzas. Entonces, la media, que es esta mu te va a ser igual a n por p. Recordemos que n es la cantidad de experimentos y p el total de aciertos. La varianza, entonces con la letra rho al cuadrado, te va a ser igual a n por p por q. O sea,
el total de datos, total de experimentos, perdón, por la cantidad de aciertos, por el complemento de los aciertos, en ese caso Q. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Entonces la desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. Entonces por eso igual va a ser igual entonces, a la raíz cuadrada de n por p por q. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una situación que nos dan esta información dice, al adivinar al azar un examen de 100 preguntas múltiples, cada una con 4 posibles resultados, entonces ¿cuál sería entonces la media, la varianza y la desviación estándar? Entonces la media, recordemos entonces que sería, como son 100 preguntas, entonces tenemos 100, que es nuestro experimento, el número de experimentos serían 100, por la cantidad de aciertos, ¿cierto? Como es una pregunta de selección múltiple, en este caso por ejemplo tenemos aquí que es solamente una de esas 4, es la correcta, entonces tenemos que es un cuarto, ¿cierto? Entonces sería 100 por un cuarto, entonces en la media sería antes de un 25%, o de 25 veces. La varianza, recordemos entonces que es n, ¿cierto? Que el total de experimentos 10 por la cantidad de acierto, que sería entonces un cuarto, ¿sí? Por el complemento. Recordemos que el complemento es 1 menos p, ¿cierto? En este caso sería entonces 1 menos un cuarto. Entonces por eso quedaría ese 3 cuartos que tenemos aquí. Eso es entonces Q. ¿Sí? Q sería igual a 1 menos un cuarto. Entonces haciendo el producto, entonces nos vamos a encontrar entonces que la varianza... Profe, ¿de dónde obtuvo el 3 cuartos? De aquí, recordemos que es Ah, sí, sí, ya. 1 menos p, o sea, 1 menos un cuarto. ¿Cierto? Entonces, ese producto para la varianza nos va a dar antes de 18.8. Y la desviación estándar, podemos haber simplemente sacado la raíz cuadrada de 18.8 o pues es la raíz cuadrada de todo ese producto, ¿cierto? Entonces, raíz cuadrada de 100 por un cuarto por 3 cuartos. Entonces nos va a dar 4.3. Bien. Miren que en este caso, en este ejemplo particular, nos dicen simplemente es la cantidad de experimentos y los posibles resultados, ¿cierto? No tenemos entonces aquí que analizar, bueno, de que estas 100 preguntas, cuántas queremos obtener como buenas, ¿no? Aquí nos dan la K, ¿cierto? Entonces, para eso entonces, es que calculamos lo que es la media, varianza y desviación estándar. ¿Sí? Bueno, señoritos. En resumen, las distribuciones binomiales se forman de una serie de experimentos de Bernoulli, ¿cierto? Cuando hablamos de experimentos de Bernoulli, en distribución de probabilidad, entonces estamos hablando básicamente de una distribución binomial. La media, que la vemos, se va a representar entonces con la letra mu, es la distribución binomial. En la distribución binomial se obtiene entonces multiplicando n por p. La varianza es el producto entonces de n por p por q, y el valor de q es el complemento de p, que se obtiene entonces como 1 menos p. Listo. Aquí sigue entonces otro tipo de distribución que se llama distribución normal, pero no alcanzamos a trabajarla hoy. Entonces la vamos a dejar para la próxima clase, que fue lo que yo les dije a ustedes. Trabajamos hoy la binomial y la próxima clase trabajamos entonces la normal. ¿Sí? Y ahí igual también son las 4:32. Si tienen alguna pregunta, podemos entonces aclararla ahorita, si no entonces podríamos dejar como la tutoría por hoy hasta allí. ¿Hay alguna pregunta allí? Bueno, señoritos, entonces nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Con mucho Profe, gusto. gracias. Con gusto.